Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. Para los que recién se enganchan, se perdieron parte del inter del programa, pero bueno, les cuento que estamos con Luciano Tanto, con Gustavo Barbarán, y estábamos hablando de los mapuches, etnia que está localizada en nuestro país, en la Patagonia, y que pretenden sus territorios, en vez de ser tratados, o pretender ser tratados como cualquier argentino, ¿no? Bien. Una síntesis brevísima. No hay que minimizar el problema, no hay que marginarlo ni criminalizarlo. En todo caso, hay que hacer participar al resto de la comunidad, de origen a aborigen, que son muchísimos y viven pacíficamente y hacen actos patrióticos el 9 de julio y se sienten miembros del país, que contengan y discutan con esta minoría que dice que no son argentinos, que está preso y reclamado por Chile, que es el líder, y que se resuelva con todas las partes, atendiendo al hecho de que el hecho manifiesto es la existencia del Estado argentino. De ahí en adelante se discute todo. Pero no podemos decir que esta tierra no es argentina, porque es un disparate histórico. Y medir la historia con valores actuales de lo que pasó hace un siglo y medio es un disparate que ningún historiador serio admitiría, ¿no? Además, llegar después de que Argentina es nación, está claro, digamos, de que... Evidente, sí. Sobre todo para un líder que dice que él no es argentino ni se siente argentino. Que pretende ser argentino o... Pero dejen hablar al resto de la comunidad, a ver cuánto aceptan de estas propuestas que ellos hacen, que queman casas. Estaba leyendo que usan la bandera, digamos, que usaron algunas etnias que la tomaron de los colores de la bandera que usó Mandela en su momento. Sí, porque no hay ningún pueblo originario que tenga bandera, porque no existía no existían estados. No existía, claro. El socio más grande que tuvo en esa época Rosa fue Calfucurá, el gran toro sentado de los indios argentinos. Y se llevaban bien porque se repartían la pizza y no hubo ningún problema y nunca dijo, voy a ser el estado mapuche, ¿no? En fin, ojalá haya inteligencia. Pero hay complejidades jurídicas. No, sin duda, hay que resolver también eso. Una cuestión bueno, y además, ¿de qué tipo? ¿Por qué? Además hay una cuestión que yo creo que no podemos soslayarla, y es que las comunidades indígenas son ciudadanos de cuarta en la Argentina. Sí, pero... Lejos de todo y de todos, y no es lo mismo la comunidad mapuche que la wichí, que la chulupí o que los collas de San Andrés o de la Quebrada del Toro. No son la misma cosa. Bueno, cada cual a su medida y armoniosamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá hay una legislación internacional que es el convenio 169 de la OIT. A partir de allí se dispara toda la actividad internacional en materia de pueblos originarios. Este tema, en el instituto nuestro, que vos mencionaste al principio, hemos hecho un proyecto de investigación para analizar la cuestión indígena desde el punto de vista del principio de libre determinación, que es lo que este grupo, el RAM, está reclamando junto con su par chilena. El Estado chileno reacciona tarde y recién ahora saca el plan de la Araucanía. Sí. En ese convenio de la OIT que la Argentina ratificó, y al haberlo ratificado, ¿tiene valor constitucional? No tiene. Quieren los grupos más combativos del indigenismo, quiere que se le dé la jerarquía constitucional, pero hasta ahora simplemente la Argentina lo aprobó y lo ratificó, pero de acuerdo a la Constitución del 94 tiene jerarquía superior a las leyes. Sí. Eso por un lado. Por otro lado tenemos el problema muy argentino de que son facultades concurrentes entre nación y provincia. La gente de nación, como se dice ahora, no tiene la menor idea de estos problemas. No tiene la menor idea, pero fíjense ustedes que la ley que crea el INAI es anterior a la reforma a la Constitución. O sea que ya este tema estaba instalando en la agenda argentina. ¿Cuál es yo creo, el meollo de este tema? La cuestión de las tierras. Porque ese convenio de la OIT, a ver, lo voy a decir de otra manera. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que se refiere a la problemática indígena, prácticamente reproduce lo que dice el convenio. Sí. Entonces, allí se habla de tierras.
Pero el reclamo que hace esta comunidad mapuche no habla de tierra, habla de territorio. El territorio y Estado. Claro, territorio, población y gobierno Claro. te hacen un Estado si vos ejerces el principio de libre determinación. Ahí está la cosa. Pero sucede que el convenio 169 tiene un artículo bien clarito que dice: el término pueblo que se da en este convenio no debe ser entendido como en el derecho internacional. O sea que ese convenio está negando la posibilidad de que estos pueblos originarios decidan ejercer el derecho a la autodeterminación. Devolver no sé qué historia de territorio anterior a no sé quién. A no sé quién, efectivamente. Este es un tema, ¿no? Pero, Entonces, pero por ejemplo, la Constitución boliviana, la Constitución mexicana hablan de libre determinación. Pero cuando vos ves qué es cómo han organizado el problema, en realidad no es un problema de libre determinación, sino de autonomía. Porque el pueblo como subjetividad tiene derecho a libre determinación cuando tiene territorio y población. Pero cuando vos hablas de autonomía, hablas de etnia. Y si Bolivia llama libre determinación en su constitución, pero en realidad lo que han hecho en la constitución boliviana es darle autonomía a esas comunidades que se gobiernan, tienen su justicia propia. Un poco es la solución que México encontró para el problema de Chiapas. Pero acá es distinto. además hay una gran diferencia demográfica. Eso. Acá en la Argentina no llega la población indígena al 4%. Bueno, No puede ser. en Chile, por ejemplo, para ir a los mapuches justamente, al momento, digamos, de la Constitución de la Nación, el 80% el 90% de la población era mapuche. Claro, pero el resto de América tiene ese problema. Aquí no, este es un lugar semidesierto. No sé si tanto. ¿Sí? Es la información que tengo No, en la región sur, no medidos en términos nacionales, ¿no? de la región Y ese- sur. por eso. Y acá hay otra cuestión muy interesante que a medida que avanzaba nuestro proyecto de investigación íbamos viendo el componente de la identidad. Porque de acuerdo al convenio 169, vos te considerás pueblo originario si reconoces un ancestro o si estás en un determinado lugar. Entonces, estás implícitamente negando el mestizaje, Efectivamente. que es lo que ha pasado en Bolivia. En Bolivia los censos omiten la posibilidad de que la gente diga: ¿vos qué te considerás? ¿Pueblo originario o mestizo? Omitieron la pregunta mestizo. Y acá en la Argentina, en el censo de 2010, se hizo tan amplio que hasta de una manera como si fuese pensada, la gente empezó a decir, no, yo que tengo quisca, podría decir, como mi familia es sanjuanina, de origen sanjuanino, puedo decir que soy sanavirón. Claro. ¿Por qué? Y porque me siento sanavirón. Entonces esto es una cosa que... Sí, obviamente la responsabilidad política es de las autoridades del gobierno, el que esté, el Totalmente. que estuvo, el que está y el que estará. Sí. Y la voluntad de, en primer lugar, establecer el hecho cultural. No hay ninguna cultura originaria que haya prosperado en su propio territorio, porque con esa teoría, hacia atrás, los romanos deberían pedirle disculpas a los etruscos, claro, y así sucesivamente hasta llegar a la edad de piedra, ¿no? Donde había poca gente y sabíamos dónde estaban. Quiero que me permitan cambiar de tema. Yo me pregunto si realmente los sindicalistas están defendiendo los intereses de los trabajadores o si están defendiendo un estatus, ¿no? Bueno, el sindicalismo argentino es hijo del peronismo, que era una de las armas que Perón concibe y explica en sus escritos, la fuerza política que acompaña al régimen. No es plural, no representa a los trabajadores. Es la columna vertebral del peronismo. Sí, no sé si es columna vertebral, ya es un anciano que la columna vertebral ya no le anda del todo bien, ¿no? Y ese es un problema que debe ser resuelto. Son empresarios, son millonarios, no hay libertad sindical en la Argentina. Es absurdo pensar que todos los obreros piensan en términos determinadamente iguales al resto, porque hay conservadores, liberales, radicales, peronistas, anarquistas, si uno consulta. Y esa es una solución que todavía no ha sido presentada. Lo intentó Alfonsín con la ley que perdió por un voto, con la reforma laboral. El tema es muy complejo, ¿no? Pero efectivamente falta voluntad política de quienes llegan al poder.
Por eso, y lo voy a decir a riesgo de cometer un grave error de politez, deberíamos vivir 2 o 3 gobiernos sin la presencia histórica de quien se pueda llamar peronista hoy en día. Hasta que se reciclen, se transformen en un partido de la Constitución y la ley, que acepte la oposición, que acepte que los gobiernos pueden cambiar, que acepten que las provincias no se tratan mal o bien según si pertenecen o no al mismo palo, y eso ya sería el verdadero adelanto de la política nacional. ¿Cuál es tu punto de vista, Gustavo? Que es un tema muy complejo, porque yo tampoco puedo desconocer las veces que, la clase trabajadora y las 62 organizaciones sacaron la papa del fuego. Les agradezco que me hayan acompañado esta noche y por supuesto el aporte que hicieron para los televidentes. Gracias por habernos acompañado, nos vemos Dios mediante el próximo domingo, siempre a partir de las 22. Hasta entonces.